Hola, mi nombre es Caterina Anchundia y hoy os voy a hablar de la obra Los perales tienen la flor blanca, pero vista desde la perspectiva de los estudios culturales. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco sobre el origen de los estudios culturales. Esta corriente tiene dos importantes derivaciones. Por un lado, la del estructuralismo francés de los años 70 y la obra de Roland Barthes llamada Mitologías, y por otro lado, de la teoría literaria marxista de Gran Bretaña, tales como la obra de Raymond Williams, Culture and Society, y Richard Hogarth, conocido por ser el fundador del Centro de Estudios Contemporáneos. En la actualidad, los estudios culturales embarcan muchos campos, pero centrándonos en el campo que nos interesa, la literatura, podemos definir los estudios culturales como la manera de estudiar la literatura, examinando los hechos que pasan en una obra y basándonos en nuestra cultura, sociedad, etc. En esta obra, el autor habla de diferentes temas que se pueden analizar desde esta perspectiva, pero yo me centraré en uno en concreto, el suicidio. El suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Hay muchos motivos por el cual una persona puede llegar a tomar esta decisión, como por ejemplo problemas económicos, problemas mentales, físicos, depresión, etc. Es un tema que lleva muchísimos años en nuestra sociedad y por ello muchos escritores han decidido hablar de ello en sus obras, con tal de empatizar más con el lector, por ejemplo. Este es el caso de la novela de Baker. La obra habla de una familia y en concreto de Gerson, el pequeño de 3 hermanos. Después de un accidente de tráfico, Gerson pierde la vista. A partir de aquí, lógicamente, él sufre un cambio radical en su vida y el autor nos explica la adaptación. Muchas veces vemos que interviene el pensamiento de Gerson y con ello nos muestra pensamientos raros que luego al final de la novela se entenderán y se pueden relacionar con el desenlace. Vamos a hablar un poco sobre los pensamientos de Gerson. El primero es cuando se cae a la zanja, se cae al agua y por suerte que sus hermanos están allí y pueden ayudar a sacarlo, pero él nos lo transmite como un lugar donde no sentía ni frío ni calor y se sentía libre, como que podía volar. Y el segundo es cuando juega al negro con sus hermanos y llega a la meta, su lápida favorita. Una vez allí se acuesta y piensa en ese lugar. Piensa que si estuviera allí no tendría que pensar, no tendría que hacer nada. El hecho de que el autor nos transmita todos estos detalles a través del pensamiento de Gerson me parece muy acertado, porque en este tipo de situaciones las personas que quieren suicidarse o tienen intención de suicidarse normalmente no lo transmiten a sus familias, solo lo piensan. El desenlace de la novela, bueno, ya lo sabemos todos, es muy triste, pero queda abierto. El autor simplemente nos lo explica desde el punto de vista del perro, básicamente lo que vio el perro ese día, y nos dice que vio cómo Gerson entraba al agua y no volvió a salir. Así que no se sabe si se suicidó o si cayó y como no había nadie, se ahogó. Personalmente yo considero que Gerson lo hizo intencionadamente. Él no era feliz y era la única manera que encontró, más que nada basándome en las pistas que te da el libro. Pero me ha gustado mucho la manera que el autor ha tratado este tema tan delicado y es una novela muy triste. Pues bueno, muchas gracias por verme y mucha suerte a todos. Adiós.